Señores y señoritas, hermoso ejercicio. El área sombreada de esta figura es 2pi metros cuadrados. Impresionante, vamos a demostrarlo. Fíjense que por aquí tenemos un triángulo que tiene de área 6 metros cuadrados y por aquí tenemos un semicírculo que queremos encontrar su área. El radio y el diámetro pues lo comparten con un lado del cuadrado, ¿sí? Entonces a esto de aquí vamos a llamar 2r, ya que pues tiene dos radios, ¿no es cierto? Dos radios es el diámetro. Muy bien, entonces todos los lados de este cuadrado deben ser 2r. Por acá arriba vamos a tener 2r y por aquí también 2r. Fíjense, tenemos que el lado de este triángulo de aquí, como aquí deben haber 90 grados, porque es el ángulo de un cuadrado, tenemos el lado del triángulo rectángulo. Por aquí, la medida desde aquí hasta aquí lo vamos a llamar x. Muy bien, y la medida desde aquí hasta acá, pues va a ser 2r menos esta partecita de aquí que es x. Recuerden que 2r es todo el lado del cuadrado. Muy bien, ahora pongan mucha atención, que por aquí tenemos una propiedad de los círculos cuando tienen dos líneas tangenciales a su perímetro. Cuando dos líneas se unen y son tangenciales al perímetro, fíjense, esta línea es tangencial en este punto y esta línea de aquí es tangencial en este punto de aquí. Por lo tanto, esta línea de aquí tiene que ser del mismo tamaño que esta línea de acá. Como esta mide 2r, entonces esta de aquí también va a medir 2r, pero solo hasta aquí, fíjense. Y de aquí acá abajo pues mide x. ¿Por qué? Por la misma razón, porque aquí tenemos dos líneas que se unen y que son tangenciales. Esta línea es tangencial aquí y esta línea es tangencial acá. Por lo tanto, si esto mide x, esto de aquí también va a medir x. Fascinante. Ahora, podemos aplicar Pitágoras en este triángulo rectángulo. Vamos a hacerlo. Aplicamos el teorema de Pitágoras y decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto también al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? Pues es todo esto, es 2r más este pedacito que mide x. Vamos a reemplazarlo aquí. Entonces nos queda 2r más x y todo esto al cuadrado. Esto tiene que ser igual a este lado al cuadrado que mide 2r menos x, 2r menos x al cuadrado y más el otro lado que mide 2r, también al cuadrado. Muy bien. Listo, ahora vamos a desarrollar estos binomios al cuadrado. Primeramente tenemos el primer término al cuadrado que sería 4r cuadrado. Más el doble producto del primero por el segundo nos queda 4rx. Y más el segundo término al cuadrado sería x al cuadrado. Fenomenal. Por aquí tenemos de nuevo lo mismo, fíjense, la única diferencia entre este y este es que hay un más aquí y aquí hay un menos. Por lo tanto, solo va a cambiar este signo de aquí y nos va a quedar 4r cuadrado menos 4rx, muy bien, y más x cuadrado. Magnífico. Y por aquí tenemos más 2r al cuadrado, nos da 4r cuadrado. Muy bien. Y ahora vamos a eliminar términos semejantes. Tengo 4r cuadrado en el lado izquierdo y 4r cuadrado en el lado derecho. Se elimina. Por aquí tengo x cuadrado en el lado izquierdo y x cuadrado en el lado derecho. Y vamos a ver qué nos ha quedado. Fíjense, vamos a dejar todo en el lado derecho de la igualdad. En el lado izquierdo nos queda 0. Por aquí tenemos 4r cuadrado, que es este término, luego este término de aquí, menos 4rx, y finalmente este término de aquí, que al pasar al lado derecho nos queda como menos 4rx. Muy bien, ¿qué nos ha quedado entonces? Nos ha quedado 0 igual a 4r cuadrado menos 4rx, perdón, de una vez vamos a sumar 4rx y 4rx, nos queda menos 8rx. Muy bien, fíjense que todo esto es divisible para 4. Vamos a dividirlo. Entonces, dividido para 4, dividido para 4 y dividido para 4. Muy bien, tenemos que 0 es igual, 0 para 4 pues es 0, ¿no? 4 y cuarta, cuarta y cuarta, pues nos queda simplemente r cuadrado. 8 dividido para 4 nos da 2, 2rx. Y ustedes deben estar diciendo en este momento, ¿y qué vamos a hacer con esta ecuación? Bueno, pues podemos utilizar esto de aquí, los 6 metros cuadrados. Recuerden que el área de un triángulo, vamos a ponerlo por aquí, el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Muy bien. Y tenemos el área del triángulo que es 6 metros cuadrados. Solo vamos a poner el número y luego vamos a poner las unidades. Nos queda 6 entonces
igual a b por h sobre 2. ¿Qué tal si pasamos este 2 al otro lado a multiplicar? Nos quedaría entonces b por h es igual a 12. Muy bien, he cambiado de color para no equivocarnos. ¿Quién es b? B es la base del triángulo es esto, 2r menos x. Vamos a anotarlo. 2r menos x. ¿Y quién es la altura? La altura es esto de aquí, que es 2r. Entonces nos queda aquí multiplicado por 2r y esto es igual a 12. Magnífico. Por aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva. 2r por 2r es 4r. Muy bien. Y 2r por menos x es menos 2rx. Y esto va a ser igual a 12. Y fíjense que hay algo muy parecido por aquí. Tenemos r cuadrado menos 2rx. Este número de aquí, este término menos 2rx lo tenemos aquí. Simplemente tenemos que pasar este 4r al otro lado y ya tendríamos despejado. Nos queda menos 2rx, que va a ser igual a 12, menos 4r. Este r era r cuadrado, recuerden, 2r por 2r, 2r, 4r cuadrado. Muy bien, entonces tenemos 12 menos 4r cuadrado. Y esto ya lo tenemos aquí, así que podemos reemplazarlo. Y nos queda, señores y señoritas, vamos a reemplazarlo por aquí. Nos queda que 0 es igual a r cuadrado, y ya no ponemos esto, sino esto de aquí, más 12 y menos 4r cuadrado. Muy bien, ¿qué nos queda? R cuadrado menos 4r cuadrado es menos 3r cuadrado. Menos 3r cuadrado más 12. Muy bien, pasamos este r cuadrado al otro lado a sumar. ¿Y cómo nos quedaría esto de aquí? Nos quedaría 3r cuadrado y por aquí nos quedaría simplemente el 12, fíjense. Y de aquí podemos despejar r cuadrado. R cuadrado va a ser igual a 12 tercios. Pero 12 dividido para 3, señores y señoritas, es 4. Magnífico, tenemos el radio de nuestro semicírculo y con esto es muy sencillo encontrar su área. Vamos a ver, el área sombreada es igual al área de un semicírculo, que sería pi por radio al cuadrado sobre 2. El radio al cuadrado es 4, entonces reemplazamos, nos queda 4 medios, simplificando nos queda 2 arriba. ¿Cómo nos quedó? Señores y señoritas, 2 pi metros cuadrados, como lo habíamos predicho en un principio. Magnífico. Y 2 pi es aproximadamente 6,28 metros cuadrados. Señores y señoritas, hemos acabado de realizar el ejercicio. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.